Hola chicos, fíjense bien, vamos a iniciar por buscar en casita una cajita, ¿sí? Pequeña, no grande. A partir de eso solamente vamos a utilizar una de las áreas de la cajita, ¿sí? En este caso yo voy a cortar para solo utilizar la tapa. Entonces, iniciamos nuestro corte. Ya después de haber separado la tapa de mi cajita, ¿sí? Voy a quitar también los extremos. Toda esta parte la voy a deshacer. En este caso estas pequeñas pestañas las voy a utilizar. Lo que estoy haciendo es un telar portátil. Aquí ya tengo mi base. Esta es la principal. Esta parte de mi cajita va a ser la principal. Después, con la aletilla de la tapa, ¿sí? Voy a cortar este pequeño rectángulo que va a funcionar como si fuera el cepillo del telar de cintura. Si recuerdan, en el video que vimos nos explicaban que algunos de los extras de la herramienta, ¿sí? Es un cepillo, y ese cepillo se encarga de separar los hilos en la construcción de la tela. ¿Sale? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es medir tanto en la parte horizontal como en la parte vertical. La parte más larga va a ser el hilo vertical, que es la ordimbre. Y bueno, todo esto va a ser el ancho de mi tela. El hilo horizontal. ¿Sale? Lo que voy a hacer es marcar pequeños cortes para poder detener los hilos de mi tela. Ya una vez que afinamos todo el bastidor, que va a ser nuestro telar portátil, ¿sí? Vamos a medir en la línea horizontal, ¿sí? Vamos a marcar cortes en 1 centímetro, ¿sí? De profundidad y 1 centímetro de separación de cada uno de los cortes. Eso quiere decir que voy a medir, siempre recuerden que al medir voy a medir de izquierda a derecha. Entonces voy a marcar 1, cada centímetro voy a marcar para poder realizar mi corte. Lo mismo voy a hacer en la parte inferior, pero en el mismo sentido, ¿sí? De izquierda a derecha. Nótese que no cambié la dirección del bastidor, porque como el ancho puede ser irregular, ¿sí? No corresponda a la medida. Si yo vuelvo a medir
y volteo el bastidor, lo que va a hacer es que posiblemente me sobre más en un extremo y no concuerden, que no empaten los puntos. Deben de empatar el punto superior con el punto inferior. No voy a marcar las líneas, no. Simplemente que al momento de pasar mi hilo, sí debe de quedar mi hilo completamente horizontal. No puede quedar inclinado. Por eso es que la variación y la toma de medida debe marcarse de izquierda a derecha e iniciar de arriba a abajo, de arriba y después abajo. En los extremos de mi bastidor, lo que voy a hacer, también voy a marcar cortes, pero aquí nada más me van a servir como apoyo. Y voy a marcar cortes a partir de 2 centímetros. Es más, les vamos a dar 3 centímetros, a partir de 3. Y voy a marcar de arriba a abajo 3, 3, 3. Y así me voy a ir hasta llegar a la parte inferior. Ajá. Nótese que no muevo para nada el bastidor, ¿eh? Ajá. Bueno, ya tengo esto. Ahora voy a marcar con apoyo de mi cúter. Voy a marcar mis cortes. Igual, dijimos que a 1 centímetro. Voy a marcar un corte aquí. Voy a marcar otro corte en el segundo punto. Ajá. Y así me voy a seguir todos mis puntos a 1 centímetro de profundidad. De la orilla del cartoncito voy a marcar 1 centímetro de profundidad en cada uno de mis cortes. ¿Sí? Así lo voy a hacer todo lo largo, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. De igual manera, en la parte superior, la profundidad de mi corte es 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. Y así me voy a seguir toda la parte superior y la parte inferior. Entonces así es como quedan nuestros cortes. Fíjense bien, están marcados cada uno de mis cortes en mi bastidor, en mi cartoncito. ¿Sí? Aquí de centímetro de separación y aquí a 3 centímetros de separación, que nada más va a ser el puro apoyo. Y ahorita van a ver por qué. Lo mismo en la parte inferior. Mis cortes están marcados a cada centímetro. Ajá. Bien. Ahora recuerden que les solicité unas playeritas viejas para poder cortar, que van a funcionar o van a ejemplificar, ¿sí? La fibra, los hilos. Aquí, obvio que en la construcción de esta tela, pues ya hay fibras, ¿sí? Y hay hilitos que constituyen mi tela. Entonces, lo que voy a hacer es cortar todo el ancho de mi playera para poder obtener toda esta tirita, ¿sí? Y así toda mi tela, ajá, toda mi playera la voy a cortar en el ancho de mi playera para poder obtener estos hilos.
Va otro. Voy a sacar esos como ejemplo. Y luego voy a cambiar aquí el color. Ajá. Lo mismo, voy a hacer lo mismo. Mi playera viejita la voy a cortar todo el ancho. Aquí voy a emparejar porque este corte de playera tiene cierto desnivel, inclinaciones al centro, entonces la voy a emparejar. Para que sea más fácil, doblo mi playera. Yo tengo mi segunda tira, ¿sí? Aquí vamos a cambiar color. Otra tira. ¿Sale? Y así toda la playera. Voy a sacar todos mis hilos. Bueno, chicos, ya después de que ustedes cortaron toda su playera, vamos a obtener varias tiritas, ¿sí? Tiritas de la playera. Entonces, como corto cada uno de los aritos, pues salen varias tiritas, pero las voy a unir. Los extremos de mis tiritas los voy a unir, ¿sí? Voy a hacer un nudito y lo voy a estirar, ¿sí? Para que se haga más largo, ¿sí? Voy a estirar mis tiritas y voy a continuar con todas las tiritas que obtuve de mi playera. Ajá. Voy a hacer un nudito para terminar en una madejita. Voy a hacer una madejita con mis tiritas. ¿Sale? Lo mismo voy a hacer con la otra del otro tono, del otro color. Voy a unir mis tiritas y voy a hacer una madejita. Con las tiritas de color, yo voy a hacer una madejita con un pedacito de cartón. Voy a enredar, ¿sí? Y me va a servir como el bastidor que va a cruzar todo el ancho para marcar el hilo de la trama, que es el ancho de la tela. Y así voy a enredar, porque este es el que va a cruzar todo mi bastidor. Chicos, ahora voy a empezar a utilizar mi telar portátil. Y con la otra, el otro color de tiritas, vamos a utilizar la madejita, ¿sí? Que nos va a servir como el hilo de base en la construcción de nuestra tela. Para eso primero voy a hacer un nudito, un ojito, ¿sí? Voy a doblar a la mitad y voy a hacer un nudito. Ese ojito me va a servir para detener mi hilo, ¿sí? En mi bastidor. Ahora, en el extremo de mi bastidor voy a marcar ese ojito.
Así lo voy a dejar ensartado. Y voy a estirar mi hilo y lo voy a pasar en el corte inferior. No voy a cruzarlo, no voy a enredarlo completo. Lo que va a suceder es que de este corte, por la parte posterior, solamente lo cruzo al segundo corte y lo paso hacia arriba y lo ensarto mi hilo en el siguiente corte. Por detrás marco mi hilo y vuelvo a pasarlo al corte, pero en la parte inferior, y se están marcando mis hilos base de la construcción de tela que se llama urdimbre. Pasa mi hilo al otro extremo y así sucesivamente todo el ancho de mi bastidor, sin que se doble. Mi bastidor, mi telar portátil, no se debe de doblar para nada. Aquí sí tengo que abrir un poquito pues mis cortes para poder hacer que pase mi hilo. Estos nuditos que realicé para la unión de mis tiritas, puedo desvanecerlos, ¿sí? Cortando el extremo de la unión y lo paso, sigo pasando. Aquí y luego acá y me voy por acá. Al siguiente, chequen cómo se va marcando, ¿sí? Cada una de las líneas del urdimbre. Así es como debe de quedar, todo bien planito, sin que se doble ni que se tense mi cartoncito para nada, o sea, mi bastidor no tiene por qué doblarse. Y luego al siguiente, y aquí termino. ¿Esto qué quiere decir? Que el ancho de la tela es solamente el tendido que yo marqué en el urdimbre. Todos los hilos que yo marqué como urdimbre me está marcando el ancho de la tela. Voy a marcar mi línea derechita y hasta aquí, ¿sí? Aquí ya puedo cortar y refuerzo, nada más para que se detenga. Ahora, con un pedacito del mismo cartón de la tapa, ¿sí? Esta letilla la vamos a utilizar como si fuera el cepillo en el telar de cintura, y también como si fuera el machete. Y recuerden que el cepillo lo que hace es separar cada uno de los hilos de la urdimbre para poder realizar el ensartado de la trama, o sea, el hilo horizontal. Y después que se pasa, hay que jalar los hilos a la parte inferior para que se vayan cerrando los puntos, y entonces así se va construyendo la tela. ¿Qué voy a hacer aquí? Con mi cepillo, ¿sí? Mi pedacito de cartón, voy a pasar primero por debajo del primer hilo del urdimbre y luego voy a pasar por encima del segundo, por debajo, por encima, uno y uno, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, hasta ahí. Esto, al momento de que yo separo, abro,
levanto, ¿sí? Levanto mis hilos de urdimbre, ¿sí? Sí se tensa, porque los puntos tienen que estar cerrados, pero me da un margen para que yo pueda cruzar mi madeja de hilo, que va a ser el ancho o la trama de mi tela. Lo mismo voy a hacer nada más aquí un nudito, ¿sí? Para poder apoyarlo en la parte inferior de mi bastidor, nada más como apoyo, y lo que hago es pasar mi madeja por entre mis hilos, y ya pasé, ¿vieron? Entonces lo que hago, con mi mismo bastidor, jalo hacia abajo. Nótese, los hilos, el hilo de la trama está entrelazándose entre los hilos de la urdimbre, quedando uno abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, ¿sí? Voy a soltar mi bastidor y aquí en el extremo, si noto, el hilo de trama queda en la parte superior del último hilo del urdimbre. Entonces, tiene que regresar ese hilo. Y como quedó este arriba, ahora lo tengo que regresar por debajo. Y luego por arriba, por debajo, arriba, abajo, arriba, así. Entrecalando uno con el otro. Y luego vuelvo a levantar mi cepillo para regresar mi madejita del hilo que está marcando pues mi trama. Aquí no voy a jalar todo el hilo para tensarlo. Lo que voy a hacer es respetar el ancho que me están marcando mis hilos. Mis hilos de urdimbre. Y si notan, ya se empieza a tejer mi tela. Entonces, ahora vuelvo a zafar mi cepillo y aquí quedó mi hilo arriba. Regreso abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Sí? Abro. Y regreso mi madeja. ¿Sale? Bajo para convertirlo ahora en machete. ¿Sí? Y aprieto mis puntos. ¿Sale? Ahora otra vez quedo arriba. Regreso. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Sí? Paso todo mi cepillo. Levanto mi cepillo. Y regreso mi madeja. Bajo para convertir mi cepillo en el machete. Y cierro mis puntos. Sin que se tense de más, porque no quiero que el ancho de la tela se modifique, que es el ancho que marqué con la urdimbre. Ahora quedo arriba, voy otra vez abajo. ¿Sí? Y levanto y regreso mi madeja. Bajo y cierro mis puntos. Noten cómo se va entrelazando y se va tejiendo toda mi tela. Si nosotros observamos la tela de las prendas que portamos al día a día, ¿sí? Todas nuestras prendas
vamos a observar que los filamentos o los hilitos que están construyendo mi tela son puntitos así que se van entrelazando. ¿Por qué? Porque la primer línea, el primer tendido de hilos, ¿sí?, es la base para la construcción de mi tela. Y así voy a trabajar todo el largo. Este es el ancho y este es el largo de mi tela. ¿Sale? Por eso vamos a trabajar solamente un pedacito, un telar pequeñito, que después lo vamos a transformar en una bolsita pequeña, para poder lucir nuestro trabajo. Regreso nuevamente. Y cierro mis puntos. Bueno, ya que llegamos a este largo, este extremo ya es más difícil de poder meter nuestro cepillo. Entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos con un lápiz o en su defecto con una aguja para poder pasarlo por los hilos. Y de igual manera, si mi hilo terminó arriba, llevo la misma secuencia, ensartando mi hilo por debajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿sí? Para poder cerrar toda mi trama en el largo que marqué de urdimbre. Chequen, ¿sí?, que yo respete totalmente el ancho de mi urdimbre. Si en todo caso mi cepillito de tanto pasar se dobló, ¿sí?, puedo también hacer uso de una reglita para poder seguir cerrando los puntos. Y aquí voy a pasar de un extremo al otro. Mi lapicito. Y ya nada más jalo la madeja. Estos cortes que hice en el extremo, pues simplemente son apoyo, ¿sí? Si yo hubiera tenido que ensartar hilo por hilo para que no se jale o respetar el ancho, lo marco como apoyo, pero no es necesario utilizarlos. Si tenemos la facilidad y vamos respetando el ancho del urdimbre, no se utilizan, pero sí los tenemos ahí por apoyo, nada más. Bien, ya terminé lo más arriba que pude, ¿sí? Entonces ahora vamos a botar todos nuestros puntos, ¿sí? La parte superior de nuestros hilos de urdimbre los boto para poder botar mi hilo, ¿sí? Quedan así mis canelitas, ¿sí?, como unos ojillos. Y lo mismo el otro extremo. Lo voy a botar. Aquí está mi telar, ¿sí? Y ya obtuve una telita. ¿Sí, chicos? Así es lo que ustedes tienen en primer paso que obtener, ¿sí? Con este telar, mi tela con material reciclado, que es playeritas viejas, respetando el ancho de mi urdimbre. Ya nada más voy a ir cerrando como si estuviera yo tejiendo
con gancho, lo paso por el medio del ojillo con mi lápiz, lo paso bien, ¿sí? Paso por el medio para ir cerrando puntos y no se vaya a, pues ahí quedar mal formada mi tela. Lo voy a hacer con los dedos porque es más sencillo, es más simple. Aquí ya cerré un primer punto, luego voy con el otro, ¿sí? Paso en medio, aquí voy cerrando mis puntos, quedan un poquito abiertos, no importa. Paso el siguiente, fíjense bien, paso mi hilo y el resto del hilito lo paso por en medio, cierro ese punto. Aquí este es el extremo suelto, paso al siguiente punto extremo, ¿sí? Y mi hilo lo paso por en medio de ese ojillo que marqué. Y este es el último, paso por en medio, paso por en medio, ¿sí? Cierro, ya aseguré todo el extremo, ¿sí? De mi tela y ya nada más aquí hago mi amarre. Aseguro bien, ¿sí? Estiro mi telita y este sobrante lo corto, tanto de uno lado como del otro. El hilo del urdimbre y el hilo de la trama. Y terminé. Aquí igual corto mi extremo y este es mi tela. Así deben de concluir este primer trabajo práctico, chicos. Ya después ustedes mismos van a poder crear lo que ustedes gusten. Ustedes me van a dar opción a cerrarlo, y es más, si quieren con un ganchito, un gancho para tejer, vamos a cerrar los costados para hacer un monederito o un morralito, lo que ustedes gusten. Aquí está, esta es mi primer práctica y para esto van a tener una semanita para trabajarlo. Bien, esto es todo.